Seguimos en tecnología y negocios. Estamos llegando a todo el Perú a través de la señal de Neo TV para toda Lima metropolitana y el Callao. En el canal 18.6 Neo TV es la nueva televisión. Estamos también en Vez Cable en el canal 17.4. Digital TV Go es el canal de noticias de Vez Cable. Tecnología y negocios presentando a los protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales, tecnología y negocios, historias que inspiran a más peruanos. He traído este libro de César Sánchez Torrealba. Él es autor, escritor y periodista, y este libro en especial que le tengo mayor gratitud porque está inspirado en los Beach Boys, que es una banda emblemática que a su vez se inspiró en mi playa favorita, Cerro Azul, Cañete. Un saludo para toda mi gente del sur chico, de Cerro Azul, Cañete, Puente Tabla, de Casablanca, de San Luis y bueno, tanta gente más. La gente del mercado de Choco también, saludos. Este libro inspirado en los Beach Boys que se inspiraron en una canción en la playa de Cerro Azul, ¿no? Y bueno, al respecto nos va a estar hablando el autor, pero también de temas políticos y de temas de cultura en general, de la realidad social y política de nuestro país. Bienvenido César a Tecnología y Negocios. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan José? Buenas tardes. Un gusto estar acá en tu programa y un saludo para toda tu audiencia. ¿Cómo estás? Bueno, siempre has sido polémico con tus opiniones, con tu forma de ejercer periodismo. Llegamos a un punto hace algunos años de una polarización total ideológica entre los periodistas y hay gente que ya ha tomado partido, digamos, hacia un periodismo ideológico o periodismo grupi también. Sin embargo, tú siempre te has mantenido en una postura bastante independiente. Sí, bueno, la polarización ya se venía era como una ola que se venía gestando, formando hace unos años y que ahora está ya de una forma casi sin precedentes, ¿no? Ujú. Lo vemos en el periodismo, pero también lo vemos en todo tipo de expresión artística, cultural, ¿no? Por ejemplo, un tema que me llamó mucho la atención fue la semana pasada una polémica que generó de alguna manera Andrés Calamaro en Colombia, Por en Cali, supuesto, con el tema de los toros. No sé si lo así hayan es. visto, que él hizo una alusión, un movimiento que suele hacer emulando a una capa de toro, del torero, perdón, y fue abucheado por la multitud, ¿no? Sí, Recordemos que en Cali recientemente se aprobó una ley para censurar la corrida de toros, ¿no? así es. Entonces es interesante porque es un músico que viene de la generación de los años 70, 80, relacionada mucho al progresismo. Y sin Así embargo, es. hoy por hoy es considerado un símbolo de la ultraderecha, Así es. ¿no? Lo cual demuestra, no sé si Calamaro sea ultraderecha, pero demuestra esa polarización, ¿no? Ya en los puntos intermedios, las zonas grises cada vez se van más diluyendo hacia un lado, ¿no? Hacia un sector. Claro, y no, y justamente hablando de Calamaro, hace unas horas en sus redes sociales ha publicado una foto en Manizales porque entiendo que este hecho que estás mencionando ocurrió en Cali y después ha tenido presentación en Medellín, ¿no? Y en Manizales, donde hay una alta cultura Ujú. taurina, el cantante le tiraron una capa y hizo un ademán, ¿no? Y Así es. le ha salido una foto muy bonita, ¿para qué? Pero ha levantado la polémica, ¿no? Por un lado, lo que mencionas, ¿no? Y lo que también mencionaba Calamaro, de que había toda una proliferación de una agenda determinada, que es minoría, pero Ujú. que con muchos intereses y que logran instaurar su normativa, Claro, ¿no? ¿no? Lo que le llaman un poco la cultura de la cancelación, ¿no? Y que ahora se ejerce de una manera muy singular para ambos lados, ¿no? Dependiendo también de qué balanza ejerce el poder. Por ejemplo, ¿no? Estados Unidos, la administración pasada hubo una clara agenda de corte progresista. Y eso Claro. significó también una serie de cancelación hacia ciertas políticas, ciertas conductas. Ahora vemos que con el gobierno de Trump hay una orientación completamente contraria. Y por ejemplo, es la Universidad de Harvard, la que vemos entre otras, Así la que es, ahora está siendo cancelada, así ¿no? es. Entonces vemos que esto se mueve como un péndulo.
¿Tú crees que la Universidad de Harvard sea progresista o cuál es el meollo de por qué se le está retirando primero unas asignaciones, me parece, unas partidas de Ujú. dinero y ahora con este veto a los estudiantes extranjeros? Elecciones extranjeros, ¿no? Recordemos también que hablar de progresismo es complicado, ¿no? Quizá hay personas mucho más duchas, mucho más expertas en este tema, pero en sí podemos decir que el progresismo no es exclusivamente de izquierda, ¿no? Ujú. Ojo con eso, o sea, hay tendencias progresistas que vienen desde la derecha. Por ejemplo, entonces podríamos decir el gobierno de Joe Biden era un gobierno de izquierda, no necesariamente, pero era un gobierno progresista, creo que sí. Y este es un fenómeno que se da quizá en nuestra realidad, esto todavía es mucho más focalizado. Por ejemplo, en el Perú, el progresismo, ¿con lo relacionamos? Como partidos como Verónica Mendoza, como quizá no sé si sea extinto o no, el Partido Morado, etcétera, ¿no? Ujú. Que están mucho más cercanos a una agenda de izquierda. Internacionalmente eso es mucho más difuso. Entonces vemos líderes en Europa, en Estados Unidos, muy relacionados al libre mercado, por ejemplo, y sin embargo con principios y agendas progresistas, Claro. ¿no? Entonces, en ese aspecto es difuso, ¿no? El progresismo, como te comento, desde mi punto de vista, coincido con los que señalan que viene desde ambos vertientes del espectro ideológico, de Claro. derechas y de izquierdas, ¿no? Pero bueno, como todo en el país también se farandulizan las noticias, se reduce la discusión a que si el travesti puede entrar al baño de mujeres o no, o sea, hay una provocación de ambos lados, ¿no? De querer Claro. hacer esto un tema totalmente farandulesco, ¿no? Sí, ahora, por ejemplo, ¿no? Yo escucho decir a la izquierda que nosotros tenemos la peor derecha, es decir, que el Perú, nuestra derecha es la derecha más básica, más ignorante, más DBA, digamos, ¿no? Pero igualmente también, cuando se hace la crítica hacia la izquierda, tenemos tampoco una izquierda que no necesariamente resalta por su ilustración, Ujú, tampoco por su tolerancia, ojo, ¿no? Entonces, ya hemos visto el último gobierno. ujú. Entonces, ambos sectores, acá hay una denigración, ¿no? La izquierda no considera a la derecha prácticamente un par y viceversa. Entonces, no hay un respeto político, ni siquiera Claro. eso. Entonces, si empezamos que no hay un respeto político, creo que tampoco lo hay ideológico. Y eso genera un caldo de cultivo para que todo se preste hacia el tema personal, ¿no? Entonces, cada vez que sale una persona, en nuestra realidad es muy común, sea de la vertiente de la que sea, criticas a la persona, el famoso argumento ad hominem, si no me equivoco, hominem, bueno, como se pronuncie, que critica al mensajero, más no el mensaje. Ujú. Y acá todo se centra en eso, todo se centra en eso, ¿no? Es difícil ver en una discusión que pueda llevar a niveles que podamos considerar intelectuales, que podamos Ujú. considerar un tipo de aporte y no simplemente la puña, el maleteo, el Ujú. golpe bajo, ¿no? Pero ahora que se vienen las elecciones con más de 40 partidos, etcétera, va a haber una guerra con multidirección de disparos, Claro, todos ¿no? contra todos. Y las famosas alianzas, ¿no? Como Ajá, dicen, la política hace extraños compañeros de cama. así es. Entonces vamos a ver cómo es que se pliegan, se generan, por ejemplo, una vez que se vaya aclarando el panorama, cómo se van decantando también los bloques. Todavía no tenemos, me parece, bloques definidos, ¿no? Porque acá tenemos, como un poco te comentaba, una derecha que no se identifica necesariamente como tal y no se identifica entre sí. Y una izquierda igualito, que tampoco, por ejemplo, cuando hay algo que es muy común acá en el Perú, ¿no? La clase política. La derecha dice que todo el siglo XXI, con excepción quizá del segundo gobierno de Alan, lo mantuvo la izquierda, que la derecha no ha gobernado. Y la izquierda dice exactamente lo mismo, que ha solamente gobernado la derecha, que la izquierda no ha gobernado. Entonces, no hay ni siquiera una identificación entre sus propias doctrinas, entre sus Ujú. pares. Eso nos lleva a ver cuál será las alianzas que se formen para el 2026, ¿no? Por Estoy seguro que van a supuesto. haber muchas sorpresas, ¿no? ¿Tú crees que el candidato que gane venga de Lima? Es una muy buena Porque pregunta, lo que ha pasado el año pasado, perdón, las elecciones 2021. pasadas, al margen de que si algún sector dice que hubo fraude o no, o siguen insistiendo y van a seguir en esa línea, hasta ese momento los medios de comunicación, las encuestas, todo, siempre salían candidatos de Lima.
y al final ganó alguien que los pasó en los últimos meses o semanas prácticamente, ¿no? Y apareció de la nada y se terminó llevando las elecciones, Claro, ¿no? me parece que incluso, aunque ha pasado ya 4 años, casi cinco, realmente no se ha hecho una ponderación, al menos yo no la he visto, la he leído, la he escuchado, con respecto al fenómeno, ¿no? Castillo del 2021, ¿no? Esta identificación que trascendió, ojo, mucho más allá de lo que viene a ser la provincia rural, porque si el candidato Castillo hubiera solamente tenido el apoyo de la provincia rural, no hubiera llegado a segunda vuelta. O tal vez hubiera llegado ahí, pero no hubiera podido, ese hubiera sido su techo. Claramente ha tenido también un apoyo urbano en provincias como en Lima. Y hay un sector que todavía mantiene su apoyo, ¿no? O más que todo la reivindicación. Es curioso, por ejemplo, que las personas que más se oponen al gobierno actual, a la Dina Boluarte, son los que votaron, creo yo, por el mismo gobierno, porque Dina no llegó con Fujimori, Dina No, llegó con Castillo. Y son las que más se oponen, ¿no? Y ven de alguna manera a Castillo como una víctima. Es algo muy interesante ver porque todos vimos que dio un golpe de Estado, por lo menos un intento de él, ¿no? Tampoco vemos que haya habido unas obras o programas sociales que se puedan considerar la bandera de defensa por parte de sus aún, digamos, seguidores, ¿no? Sin embargo, lo que representaba como una suerte de símbolo antisistema, lo sigue manteniendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un gran parte del electorado que está todavía hambriento del candidato antisistema. Lo cual también podríamos decir qué es el candidato antisistema, ¿no? Porque estoy seguro que si sentamos acá a dos personas de corrientes distintas van a tener posturas muy distintas de lo que es un candidato antisistema, ¿no? pero pienso Sí. que tal vez el tema de antisistema se pueda percibir como que es el que viene en contra de la normativa o que viene, ¿no? Digamos, que representa lo revolucionario, pero en realidad es en contra del sistema, de ese sistema imaginario o de ese imaginario, perdón, que se genera o que lo generamos los medios a través de estas encuestas, donde se pone a candidatos que solo son de la capital. Entonces eso hay una inquietud porque de hecho que estos candidatos están yendo también a nivel nacional, están apuntando, pero no hay ninguno que salga de afuera hacia adentro, ¿no? Y eso fue lo que ocurrió con Castillo, ¿no? Él Así es. hizo campaña por fuera, ¿no? Por Ujú. fuera y después llegó a la capital, pero todavía no hay nadie visible, ¿no? Claro, ¿no? Definitivamente, no hay todavía sí he visto las encuestas que me parece que son puro humo las que están saliendo ahora Así es. porque estamos a más de un año en las elecciones, no hay candidatos aún determinados. Pero bueno, ¿a quiénes nos muestran? Nos muestran candidatos ya conocidos. Keiko Fujimori, nos muestran a Vizcarra, ¿no? A pesar que Vizcarra no puede candidatear, pero nos muestran a puros candidatos Claro. ya pasados, de alguna manera, creo yo, quemados, o que deberían estarlo, ¿no? No sé si lo estén, pero deberían estarlo por lo menos, y que son los que más figuran, ¿no? El candidato outsider, un poco para redondear la idea, me Claro. parece que lo que hace es vender una ilusión, al menos acá en el Perú. ¿Cuál es esa ilusión? Como lo dicen los mismos usuarios en redes sociales, que no se vende, entre comillas, ¿no? No sé qué es exactamente un candidato que no se venda, ¿no? Me parece algo muy difuso. ¿Cómo sabes realmente que un candidato no se está vendiendo, ¿no? Es decir, ¿quiénes son los que compran candidatos? ¿No es entender? O sea, es algo que me parece muy complejo y que se basa en una premisa demasiado elemental. No se vende. ¿Por qué? Porque yo siento que no se vende. Porque su campaña me ha dicho eso, ¿no? Claro. Entonces, es mucho, por ejemplo, el argumento que todavía se tiene de la defensa de Pedro Castillo, ¿no? Que se le ve por algunos sectores como todavía una víctima del sistema, a pesar de haber sido escogido por ese mismo sistema, ¿no? Es algo, Una es contradicción, una ¿no? contradicción, ¿no? Hay alguien que dice que si en verdad algún candidato, o mejor dicho, que si las elecciones realmente sirviesen para cambiar el sistema como tal, no serían permitidas, no existirían las elecciones, ¿no? Si las elecciones están permitidas es porque son bajo un parámetro de juego, ¿no? Y el candidato, creo, supuestamente outsider, finalmente casi siempre está dentro de ese sistema, ¿no? Salirse del sistema, entonces, ¿de qué hablamos realmente? Podríamos decir Venezuela, pero también suena a un lugar muy común, ¿no? Entonces me parece que las personas, que realmente el electorado quiere un candidato antisistema, pero no concretiza realmente qué es el candidato antisistema, ¿no? Saben que quieren algo, pero no saben cómo es. Claro, no saben quizá Mm, cómo definirlo, ajá. quizá incluso el sistema de comparación quizá es muy elemental. Por ejemplo, lo que tú comentabas, ¿no? Un candidato de provincia
puede ser vendido como un candidato antisistema, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos a César Acuña. Y César Acuña, que yo Mm. sepa, no es un candidato antisistema. O sea, Pero tampoco es de provincia. Bueno, al margen de que es de la el gobernador regional ¿no? Pero él representa intereses ya en la efectivamente, capital, ¿no? ese es el punto de lo que quería. ¿No? ¿Con qué se le relaciona? Efectivamente, ¿no? Se le ve como un tipo ya relacionado a los intereses del establishment, Ujú, claro, justamente, ¿no? claro. Bueno, antes, hacia fines del año, el empresario Carlos Añaño hizo un amague por ahí, quiso tantear a ver cómo era si la gente pegaba con él y me parece que después ha dado un paso atrás, ¿no? No quiere postular. ¿Eso también da un síntoma de que el empresario no se quiere meter en política o tú crees que es importante que el empresariado esté ahí también? Porque necesitamos reglas de juego para que la gente trabaje, ¿no? Sí, yo creo que la gente, o sea, en sí busca, hay que darle a la gente lo que quiere, el famoso dicho, ¿no? ¿Y a qué voy con esto? A que la gente suele preferir lo que quiere que sobre lo que necesita, ¿no? Y no le digo como una crítica en general, me parece que es una condición humana, ¿no? Es Ujú, natural, me parece que hasta a uno mismo en muchas cosas ujú, le sucede. Cuando escoges, por ejemplo, un plato que te gusta sobre algo que te hace bien, ¿no? O sea, uno busca lo que quiere antes que lo que ujú. necesita. Y mucho sucede eso también con la figura de los candidatos, ¿no? Añaños, por ejemplo, en Ayacucho, que es una ciudad que suelo visitar por temas Claro. literarios, trabajo hace mucho tiempo, o sea, yo sí él lo veía candidateable hace ya mucho tiempo, ¿no? Pero fuera, ¿no? Ahora, un empresario, si nos ponemos un poco de un punto de vista pragmático y a la vez también, si se quiere, maquiavélico, ¿por qué quisiera involucrarse en política, ¿no? O sea, si tiene buenas intenciones, es muy probable que termine mal, ¿no? O sea, entonces, Ujú, ¿para qué lo haría? Y si tiene malas intenciones, bueno, eso ya se responde solo, ¿no? Va por ujú, otro tipo de intereses. Entonces, desde mi punto de vista, genera mucha suspicacia, ¿no? O sea, ¿qué es lo que un empresario puede buscar, ¿no? ujú, Y bueno, eso sin contar también el rechazo que puede generar entre la población, ¿no? Muy al margen de que alguien como Añaños represente al emprendedor, el emprendedor de provincia, pero, por ejemplo, ¿no? Otra vez volviendo al tema Pedro Castillo no representaba al emprendedor de provincia, en absoluto, ¿no? En todo caso era supuestamente el profesor rural, pero no el emprendedor, ¿no? Entonces me parece que incluso alguien, por ejemplo, la figura del emprendedor de provincia como Añaños puede estar muy limitada, ¿no? ujú. Y no sé si a él debe haber hecho también sus cálculos políticos, ¿no? O sea, qué Claro. tanto le puede salir a cuenta, qué tantas opciones tiene para poder meterse en un ambiente donde le van a destapar todo, ¿no? Ujú. Recordemos también, sin que quiera decir que sea lo mismo, ¿no? Pero para hacer simplemente una comparación, Pablo Escobar, cuando se presenta en Colombia para Claro. ser candidato, él vivía tranquilo, fingiendo que era un empresario y comercializando droga. Una vez que se Ujú. Mete en mete como política. candidato, todo estalla, ¿no? Porque le empiezan a Así sacar es, todo. claro, claro que sí. Bueno, ese afán de la política, ¿no? O tal vez mediático también, ¿no? Porque es un tema de poder. ¿En dónde radica el poder, César? ¿En el dinero? ¿En el poder político en sí? ¿En la toma de decisiones desde el gobierno? ¿En el tener propiedades? ¿En tener medios de comunicación? ¿En dónde radica el poder? Qué buena pregunta. Estaba justamente leyendo recientemente la famosa obra de Oswald Spengler, La decadencia de Occidente. Esa obra escrita hace casi 100 años, en 1918, y él señala de cómo todas las sociedades pasan por un periodo necesariamente de decadencia en su cultura, ¿no? Y donde dejan de tener una expresión que busca un legado para una expresión netamente inmediatista. Él decía que la diferencia entre cultura y civilización es que la cultura se define por el pensamiento de una sociedad, mientras que la civilización es una sociedad definida exclusivamente por su economía y nada más. ¿No? Que me parece que es hacia lo que nos estamos encaminando ahora, ¿no? Entonces tú me dices qué es lo que define. Spengler habla, por ejemplo, de que el dinero es el elemento, el culto al dinero, un elemento que no existía antes en las sociedades pasadas. Por ejemplo, el poder, el estatus, antes se definía, sí, es cierto, por las propiedades, pero ¿por qué más? Por los títulos nobiliarios, por los apellidos, por la misma etnia.
por la cultura, por la educación. Ahora prácticamente todo eso parece sintetizado únicamente por el dinero, ¿no? Entonces, la gloria parece que simplemente se convierte ahora en lo inmediato. Si Ujú. vemos en la cultura, por ejemplo, la cultura de los influencers, ¿no? Es algo completamente inmediatista, ¿no? Ya antes los jóvenes de otras generaciones, por ejemplo, emulaban o querían ser como los grandes músicos, los grandes actores, incluso hasta ciertos escritores, ¿por qué no del momento? Ahora las generaciones solamente quieren ser como el influencer de moda. Ni siquiera ya hay ese tipo de aspiracionismo, digamos, hacia la persona que muestra un nivel más eh, de mejor buen gusto, o como comentábamos Ujú. esto, antes, por ejemplo, se admiraba la nobleza, al margen de si eso está bien o no, pero era la meta que tenían las clases populares. Ahora solamente se aspira al tema de quién tiene más popularidad y el dinero. Ya el resto de factores no importa. Pero hay que marcar acá un tema. Cuando alguien se mete en poder, cuando alguien quiere ser presidente, puede tener muchos bemoles, muchas motivaciones. Definitivamente hay quien quiera hacerse rico, pero de repente hay quien ella es rico. ¿Me dejo entender? ¿Cuál es, por ejemplo, entonces la motivación? Yo también te puedo preguntar de una persona que en teoría ya lo ganó todo, lo logró todo y que aún así quiere meterse en política, ¿no? Que aún quiere conquistar, ¿no? Por ejemplo, Vargas Llosa estaba también en su mejor momento como escritor, ¿no? Claro, Yo no creo, por ejemplo, que Vargas Llosa hubiera tenido un interés propiamente dicho económico, ¿no? Al margen de lo que hubiera sido no su gobierno, no sé si, no creo que él estuviera ahí literalmente así es, por más cuentas, por más dinero en sus cuentas, ¿no? así No creo que es. sea por eso, ¿no? Donald Trump, por ejemplo, ¿no? También es un multimillonario, Ujú. no creo que esté metiéndose para concretamente ganar dinero. Pero ahí está también el aspecto del ego, ¿no? O sea, También. entonces, claro, de repente es cierto, una persona que lo ganó todo quiere de repente tener algo más, una Ujú. condecoración. Ahora, el tema es ahí es que hay todo un país de por medio. Eso no estaría mal, ¿no? O sea, también que una persona, por ejemplo, quiera tener algo más, ya que consiguió todo económicamente, está bien. Pero claro, ahí arrastran consigo en toda su egolatría Ujú. también a millones de personas, ¿no? Claro. Y para millones de personas, mientras que para este candidato de repente esto puede ser simplemente un tema de realización netamente Ujú. personal, millones de personas ponen sus esperanzas en que esto pueda mejorar su economía, pueda mejorar su salud para su familia, etcétera, etcétera, ¿no? Claro que sí. La seguridad, por ejemplo, ¿no? Ujú. El autor que habías mencionado hace un momento con el tema del poder, ¿cómo se llama? Oswald Spengler, ¿No? filósofo alemán. Lamento pues que tenga que aterrizar un poco una idea un poco más a la peruana, digamos, ¿no? Pero por ejemplo el periodista Salinas, ¿no? Mm, Pedro Salinas, así es. tiene un libro muy interesante, que son dos libros sobre dónde radica el poder, ¿no? Y se lo preguntan a muchos periodistas, ¿no? Y mencionan eso, ¿no? En el poder del dinero, en el poder del poder político, pero también había un poder que también se ha manifestado a lo largo de la historia, que es el sexo, Ujú. ¿no? La traición, la infidelidad, una mujer de por medio. Eso también ha generado de que el poder se caiga, ¿no? Entonces ya de por sí es un poder. Claro, en Ah, realidad filosóficamente se ha discutido mucho, o sea, por ejemplo, ¿no? ¿Qué genera más esa sensación de poder? Si el dinero o el sexo, o sea, ujú. es un tema de debate, ¿no? Así es. Y es válido. Justamente, bueno, al respecto un poco estoy ahora escribiendo un ensayo titulado Mercados de Carne sobre la cultura de la sexualidad en el siglo XXI. No es sexología, pero es la cultura de la sexualidad en el siglo XXI, ¿no? Donde también existen, estamos en una situación, un punto histórico sin precedentes. Por ejemplo, vemos cómo se enfrentan ideologías radicales feministas y otras de la llamada, por ejemplo, la machósfera, ¿no? También tenemos de que hay índices históricos de crecimiento en tasas de matrimonio, en natalidad, ¿no? Índices que jamás se han visto antes. Se tiene ahora toda una idea de que vivimos en un desenfreno sexual y sin embargo, estadísticamente se ha visto por estudios de diferentes universidades que estas generaciones tienen menos relaciones sexuales que las pasadas. Es algo muy curioso, muy paradigmático, ¿no? Y sí, bueno, un poco no quería dejarme el tema, pero entra cómo Ujú. el sexo está relacionado mucho al tema del poder, sin lugar a dudas, Claro. ¿no? Y en base ahora también de que es una industria, como sabemos, millonaria,
se cree que está después, solamente debajo después que las drogas y las armas, ¿no? El tema, toda la industria sexual, como la quieras ver, ¿no? El Claro, internet, como quieras verlo, ¿no? sí, Entonces, sí, o sea, genera una motivación, ¿no? Y lo hemos visto como anteriormente hasta han habido guerras, ¿no? claro. Por mujeres, la famosa guerra de Troya, ¿no? Claro que sí. César, muchísimas gracias por tu participación en el programa. Bueno, ¿y ese ensayo dónde va a salir? Ahorita lo estoy terminando y probablemente salgo con la editorial que vengo trabajando actualmente, pero todavía estamos viendo. Es la primera vez que voy a publicar un ensayo, pero es un género que siempre me ha atraído y que me parece un poco relegado, ¿no? Ujú, un libro, Sí, pero de género ensayo. ajá, así es. Qué bien, qué bien. Bueno, estaremos atentos, pues, César, de esta nueva publicación y siempre valorando el trabajo que realizas como periodista y como escritor. Gracias, Juan José. Muchas gracias, César. Bien, con esto terminamos. Quisiera hacer unas breves menciones antes de que acabe el programa. Y con la venia de nuestro productor Diego Flores también vamos a compartir. La primera imagen, por favor, es Juanes a domicilio este 23 y 24 por la fiesta de San Juan. Atención, para toda Lima metropolitana, delivery gratis con pedidos, ahí está la especificación en el flyer. Atención, Juanes a tu casa. La bodeguita loretana te lleva tus Juanes a tu casa. La bodeguita loretana, fundada en 1960 y que esta fiesta de San Juan quiere celebrar con todo su público, así que les va a estar llevando sus Juanes a sus domicilios. En la segunda mención, este viernes 30, a partir de las 8 de la noche, se va a realizar el evento Lecturas Dramáticas, con la participación de diversos actores, dramaturgos, músicos, gente de diversas disciplinas artísticas van a realizar las lecturas dramáticas, jamming de monólogos organizado por Butaca Producciones en el espacio La Iniciativa. Eso está al costado del Totus de la avenida La Marina. Finalmente, la última imagen, un saludo especial a mi señor padre. Su cumpleaños es esta semana. Feliz cumpleaños, papá, te queremos mucho. Vamos a estar celebrando contigo, celebrando tu presencia con nosotros. Y bueno, esta foto que estamos compartiendo, no sé si es, hay una foto muy especial que es en la selva. Pues hay que contar que mi papá una vez nos llevó a todos los hermanos al medio de la selva, en Iquitos, ahí donde se fundó la bodeguita loretana precisamente. Esa foto es en no es Quistococha, es Santa Clara, es un caserío, ¿no? Donde los primos de mi padre construyeron una casa de madera y donde dormíamos en hamacas y prácticamente comíamos de lo que había en los árboles. Y bueno, fue el primer contacto que tuvimos realmente con la selva salvaje. Un viaje que marcó mucho a mí y a mis hermanos, así que feliz cumpleaños, papá. Número, bueno, no se dice el número, tampoco lo tengo en cuenta, así que bueno, te queremos mucho, papá. En especial, muchas gracias por darme a mí especialmente la vida y sobre todo inculcarme el aliancismo que hasta ahora nos identifica. Bien, con esto nos vamos. Muchas gracias por su gentil sintonía. Nos vemos en la próxima edición de Tecnología y Negocios presentando a los protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales. Hasta la próxima.